Oficina de Ayuda Financiera y Becas. Aquí pueden entender mejor la carta de la oferta para la ayuda financiera. Tipos de ayuda financiera. En esta presentación nos ocupamos de las becas y subvenciones. Tipos de ayuda financiera. Estos son los diferentes tipos de trabajos ofrecidos a los estudiantes. Tipos de ayuda financiera. Préstamos federales y privados. Préstamos directos. Los préstamos directos para todo tipo de estudiantes. Pasos para tomar préstamos federales. Para préstamos directos subsidiados, no subsidiados, acepte la cantidad que necesita para el año a través de su portal MyCSUEB. Complete el asesoramiento directo sobre la entrada de préstamos a través de studentaid.gov. Complete el asesoramiento directo Master Promissory Note a través de studentaid.gov. Para Direct Parent Plus Loan, visite studentaid.gov para solicitar. Complete el asesoramiento directo para el Master Promissory Note. Para Dream Loans, pónganse en contacto con la Oficina de Ayuda Financiera y Becas en finaid@csueastbay.edu. La Oficina de Ayuda Financiera y Becas recibirá su información y autorización directamente del Departamento de Ayuda Federal para Estudiantes. Parent Plus Loan. Préstamo basado en crédito con 2 pasos. 1. Solicitar una decisión de crédito. 2. Firme el pagaré, MPN, si se aprueba. Puede pedir prestado hasta COA después de toda la ayuda estudiantil. Si se niega, los padres pueden apelar la decisión de crédito o volver a aplicar con un garante. El estudiante es elegible para un préstamo no subsidiado adicional si se niega a los padres. Requisitos de adjudicación. La oferta de ayuda financiera se refiere a la matrícula a tiempo completo y requiere de los estudiantes mantengan un progreso académico satisfactorio. Requisitos de adjudicación. La oferta de ayuda financiera requiere que los estudiantes mantengan un progreso académico satisfactorio. Administre y monitoree su beca de Cal Grant. ¿Cómo administrar su beca de Cal Grant? Costo estimado de asistencia. Aquí pueden ver los diferentes costos para los estudiantes que llegan a vivir en el campus o afuera o con los padres. Costo de asistencia. Más detalles sobre los costos de asistencia. Costo de asistencia. Fórmulas para calcular el costo de asistencia. Podemos necesitar información adicional. Su solicitud de FAFSA puede ser marcada para verificación por el Departamento de Ayuda Federal para Estudiantes. Al recibir su FAFSA, si se elige para verificación, la Oficina de Ayuda Financiera le notificará por correo electrónico con instrucciones sobre qué y cómo completar el proceso de verificación. Los estudiantes marcados para la verificación federal recibirán un premio de ayuda financiera estimado. No podremos proporcionarles su ayuda financiera hasta que complete todos los requisitos de verificación. Podemos necesitar información adicional. ¿Qué preparar? Tenga su
Si corresponde, declaración de impuestos sobre la renta firmada 2018 o transcripción de la declaración de impuestos lista para enviar cuando se le solicite. Tenga la declaración de impuestos o la transcripción de la declaración de impuestos de sus padres, si corresponde, 2018, firmada, lista para enviar cuando se les solicite. Complete todos los formularios que se le solicite a la Oficina de la Ayuda Financiera. Sea proactivo y preste atención a su casilla de correo electrónico. No tenga miedo de hacer preguntas al finaid@csueastbay.edu. La mayoría de los requisitos de verificación se pueden completar en línea a través del csueastbay.verifymyfafsa.com. ¿Qué sucede si pasó algo? Apelación de circunstancias especiales. La solicitud de ayuda financiera solicita información basada en los ingresos del año anterior. Sin embargo, si su ingreso cambia drásticamente debido a circunstancias imprevistas, comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera para ver si es elegible para una apelación de circunstancias especiales. finaid@csueastbay.edu. Las razones incluyen pérdida o reducción drástica de los ingresos, muerte del padre o madre, cónyuge, desastres naturales, por ejemplo, COVID-19, divorcio, gastos médicos de bolsillo no cubiertos por el seguro, anulación de dependencia. Nota: espere hasta que reciba su oferta de ayuda financiera oficial. Iniciar antes de apelar. Presentar una apelación no garantiza que recibirá ayuda adicional. La presentación de una apelación no pospondrá el plazo de pago. Se le solicitará que presente documentación para verificar su motivo de apelación. Proceso de solicitud anual. Envíe la solicitud el 1 de octubre cada año. Proceso de adjudicación anual. Envíe la solicitud FAFSA DREAM antes del 2 de marzo. Envíe la solicitud de beca Pioneer antes del 31 de enero. Cartas de premio enviadas por correo electrónico a los estudiantes a fines de marzo-abril. Los estudiantes revisan su lista de tareas de MyCSUEB para verificar que no haya elementos pendientes. Compare los premios con el costo directo. 2020-2021, año de ayuda y más allá. El año empieza en el semestre del otoño 2020 y termina con la sesión de verano corta. Proceso de adjudicación semestres. La ayuda financiera generalmente se desembolsa dentro de los 10 días anteriores del inicio del plazo. La ayuda financiera se aplica a la matrícula, las tarifas y los cargos del campus. Los estudiantes enviaron un reembolso por cualquier saldo de crédito, cheque o depósito directo. Gracias. Aquí puede encontrar toda la información para contactarnos y también consulte nuestro sitio web para conocer las horas actualizadas de conformidad con la orden de refugio en hogar del Condado de Alameda.